Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast, un espacio donde exploramos el poder de la meditación, la sabiduría interior y el autoconocimiento para vivir una vida con sentido, más auténtica y amorosa. Hoy quiero que nos detengamos a observar una trampa muy silenciosa, pero profundamente arraigada en nuestra forma de vivir y de percibirnos. La trampa de la positividad forzada. Vivimos en una sociedad donde la tristeza incomoda, la vulnerabilidad se oculta y la incomodidad se evita. Se valora la sonrisa constante, el discurso de pensar en positivo y la narrativa de que si algo nos duele es porque no hemos trabajado lo suficiente en nosotros mismos. Y aunque el optimismo tiene su lugar cuando se convierte en una obligación interna o una exigencia externa, deja de ser un recurso saludable y se transforma en una máscara pesada que nos desconecta de lo que verdaderamente somos. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que estás bien cuando no lo estás? ¿Cuántas veces has respondido con una sonrisa automática al cómo estás, aunque por dentro sentías un torbellino emocional que apenas podías contener? Esta necesidad de mostrarnos bien, de encajar en la imagen de una vida resuelta, puede volverse una prisión emocional. Nos empuja a negar nuestra experiencia interna, a desconectarnos de la honestidad más básica que podemos tener con nosotros mismos, reconocer cómo nos sentimos realmente. Y aquí aparece el primer conflicto. Cuando fingimos estar bien, no solo nos alejamos de los otros, también nos alejamos de nosotros mismos. Desde el punto de vista neurobiológico, reprimir las emociones tiene un costo. Las investigaciones muestran que cuando una emoción es bloqueada, el cuerpo no la olvida. Se manifiesta a través del sistema nervioso autónomo en forma de tensión muscular, contracturas tan frecuentes en la consulta, insomnio, problemas digestivos o sensación difusa de vacío, depresión, ansiedad. Pero más allá de lo físico hay algo aún más profundo. Nos acostumbramos a no escucharnos, a desconfiar de nuestro sentir, a vivir anestesiados. Y entonces empezamos a llamar bienestar a un estado de desconexión y madurez a la capacidad de fingir. Pero, ¿y si no se tratara de fingir que estamos bien, sino de aprender a estar con lo que hay? Cuando hablamos de positividad forzada, no nos referimos a cultivar una visión esperanzadora de la vida, sino a esa imposición de querer estar bien incluso cuando el alma necesita llorar, parar, respirar, sentir. Y es importante hacer una pausa interna aquí, porque esta confusión puede hacer mucho daño. No se trata de romantizar el malestar ni de quedarnos atrapados en la queja. Eso sabemos que no nos ayuda. Se trata de permitirnos vivir de verdad el momento, porque solo desde esa verdad puede nacer una transformación real. Tal vez en ese instante lo más amoroso que puedes hacer por vos mismo no sea repetir afirmaciones positivas, sino simplemente sentarte en silencio y reconocer: hoy no estoy bien, y eso está bien. Porque ahí empieza la verdadera sanación. No en forzarnos a cambiar lo que sentimos, sino en aprender a mirarnos con amabilidad y de allí comprender algo más profundo, que el dolor es una experiencia inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando hablamos del dolor, nos referimos a una experiencia inevitable en la vida humana,
perder a alguien, sufrir una traición, enfrentar un diagnóstico inesperado, atravesar una separación, sentir soledad o incertidumbre. Todo eso duele y ese dolor tiene una función. Nos conecta con nuestra humanidad, nos obliga a detenernos y revisar a veces, incluso a reinventarnos. El dolor, cuando se permite y se acompaña, no es destructivo, es parte del proceso de vivir. Nos atraviesa, pero también nos transforma. Deja marcas, sí, pero marcas que a menudo son también puertas. El sufrimiento, en cambio, es otra cosa. El sufrimiento es la historia que nos contamos acerca del dolor. Es la resistencia, la negación, la culpa, el autoengaño, la repetición constante de pensamientos que nos anclan en la herida sin permitirnos avanzar. Y aquí es donde entra el ego. El ego no quiere sentir dolor porque el dolor lo desestabiliza, pero al mismo tiempo se aferra al sufrimiento porque el sufrimiento le da identidad, le ofrece un relato, un drama, una historia que contar. A mí siempre me pasa esto, nadie me entiende, no soy suficiente, esto no debería estarme ocurriendo. Esas narrativas, aunque dolorosas, le dan al ego un lugar, una razón de ser. El sufrimiento es el terreno donde el ego florece, lo alimenta, lo sostiene, lo engrandece. Pero también nos encierra en un bucle del que es difícil salir porque creemos que si dejamos de sufrir, estamos restando importancia a lo que nos pasó. Como si sanar fuera una forma de traición. Pero no es así. Desde esta perspectiva podemos ver que no es el dolor lo que nos hace daño, sino el modo en que nos relacionamos con él. Cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos, cuando dejamos de contarnos una y otra vez por qué no deberíamos estar así, algo de nosotros se relaja. Y en ese espacio aparece la posibilidad de un aprendizaje más profundo. Esto no significa resignación, significa reconocer lo que hay sin necesidad de disfrazarlo ni de transformarlo en una cruz perpetua. Un ejemplo sencillo, imagina que te duele la pierna. Si caminas con naturalidad ignorando el dolor, probablemente la lastimes más. Y si te sentás a llorar durante días sin moverte, probablemente no sanes tampoco. Pero si atendés ese dolor con cuidado, si lo observás, lo acompañás y tomás medidas para entender qué lo causó y cómo aliviarlo, entonces estás eligiendo la conciencia. Lo mismo ocurre con el dolor emocional. Elegir no sufrir no es negar el dolor. Es decidir si queremos quedarnos atrapados en el relato del ego o escuchar lo que la experiencia tiene para enseñarnos desde un lugar más amplio y profundo de la vida. Y ahí es donde volvemos al tema de la positividad forzada, porque muchas veces esa imposición de estar bien es en realidad una forma más sutil de sufrimiento. Es una resistencia elegante, disfrazada de luz, que en el fondo sigue negando lo que es. Entonces podemos preguntarnos, ¿estoy en contacto con mi realidad, con lo que siento? ¿O solo estoy repitiendo frases aprendidas para no incomodar a los demás? ¿O no estar en contacto con lo que realmente estoy sintiendo y con lo que me pasa? Preguntas no son fáciles, pero son necesarias. Porque solo cuando podemos distinguir entre el dolor y el sufrimiento, entre lo que realmente sentimos y lo que aparentamos sentir, empezamos a caminar hacia una comprensión profunda de nosotros mismos. Una comprensión que encuentra sentido incluso en los momentos donde la vida nos desafía. Y ahora que comprendemos con más claridad la diferencia entre el dolor y el sufrimiento,
y vimos cómo el ego puede aferrarse a narrativas que alimentan nuestra desconexión con nosotros mismos, es momento de mirar hacia adentro y preguntarnos con honestidad cómo podemos acompañarnos de forma más consciente cuando todo dentro parece tambalear. No es desde la exigencia la respuesta, no es desde el juzgarnos o enojarnos con nosotros por lo que sentimos, sino desde una forma más humana y amorosa de estar presentes con lo que nos ocurre. Hay gestos silenciosos, profundamente humanos que podemos cultivar para atravesar los momentos difíciles sin perdernos de nosotros mismos. La primera de estas prácticas es la observación compasiva. Dedicar unos minutos al día para cerrar los ojos, respirar profundo y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Sin responder rápido, sin querer arreglarlo, solo notar. Y si aparece esa emoción difícil, en lugar de etiquetarla como negativa o indeseada, simplemente permitirla. Estoy triste, está bien. Como harías con un amigo que necesita ser escuchado sin consejos ni soluciones, solo presencia. La segunda es buscar el sentido más allá del juicio. Preguntarnos, ¿qué está pidiendo de mí esta experiencia? ¿Qué no estoy viendo con claridad aún? Porque muchas veces el sufrimiento surge no solo del dolor mismo, sino de no comprender lo que esa experiencia viene a mostrarnos. Muchas veces las situaciones que más nos incomodan son precisamente las que vienen a revelarnos algo que no hemos querido ver. Tal vez una herida no sanada, una parte de nuestra identidad que necesita ser liberada, una forma antigua de percibirnos, programada, que ya no encaja con quienes queremos ser realmente. La mayoría de las veces crecemos cuando la vida nos incomoda. Aprendemos cuando algo nos confronta, nos desafía o nos quiebra por dentro. Maduramos cuando nos damos cuenta de que no podemos seguir repitiendo lo que siempre, una y mil veces, hemos visto que no nos funciona. Las experiencias difíciles, aunque dolorosas, suelen ser puertas hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. No porque el sufrimiento en sí sea necesario, eso sería una forma de glorificar lo que no ayuda, sino porque aparece la posibilidad de madurar internamente. A menudo nos preguntamos por qué no podemos sostener la paz cuando las cosas van mal. Pero la paz genuina no se construye cuando todo está en calma. Se forja cuando en medio del caos decidimos no dejarnos arrastrar por el barullo mental. Por eso, cada vez que una situación difícil te atraviese, podés preguntarte, ¿qué parte de mi forma de ver la vida está necesitando una transformación? ¿Qué aspecto de mí puede fortalecerse a través de esta experiencia? Estas preguntas no eliminan el dolor, pero lo dotan de sentido. Entonces, es esencial reconocer el momento presente, no como ideal ni perfecto, sino como punto de partida. Lo que está sucediendo ahora, con todo lo que trae, incluso si duele, es exactamente el terreno fértil desde el cual podemos crecer y evolucionar. Porque la vida, cuando es auténtica, no nos pide que estemos siempre bien. Solo nos pide que estemos presentes, que nos miremos con respeto, con honestidad, con sinceridad, que dejemos de pelear contra lo que sentimos y comencemos a vivirlo con más conciencia. Gracias por acompañarme en este episodio. Si sentiste que algo de este contenido resonó con vos, te invito a compartir este espacio, a dejar tus reflexiones o escribirme por Instagram, Sanar desde el Alma con A. Nos vemos en el próximo episodio. Mi alma despierta, la luz me envuelve. Mi alma en silencio descubre la paz. Desde el silencio
Siento la energía fluyendo dentro de mí, el despertar espiritual, un viaje de amor.